que la primera vez que yo experimenté la depresión y ataques de pánico fue cuando por mi propia culpa metí las patas, como dicen los boricuas, y perdí mi retiro. O sea, no me pude retirar del ejército. Me quedaban solamente 6 meses. Yo estaba perdido. Perdido completamente, no veía futuro, y ahí fue que empezó, y con mis condiciones del ejército, que después me dijeron que yo tenía esquizofrenia y todas esas cosas. ¿En el ejército? En el ejército. Yo no sé si fue que ahí, que como le queramos decir, Satanás o el diablo, empezó a tirarme, y empecé a escuchar su voz diciéndome prácticamente que él entendía el dolor que estaba pasando, pero que no iba a haber arreglo. El único arreglo que era que si me quitaba la vida, pues todo se acababa y que iba a conocer a Dios. O sea, que llegaste ya a buscar información. Estaba buscando el schedule de los trenes que pasan por casa para brincar al frente de un tren. Porque yo veía los cuchillos, cuando yo dormía, yo veía las siluetas, y eran las siluetas como de pistola, de arma, de cuchillo, de carabela, esas cosas. Pero yo tenía miedo al dolor y no decía, ¿cómo lo hago? La manera que yo pensaba era brincar al frente de un tren. Wow. Y mi esposa, que ella pensó que iba a ser la primera vez que no me iba a volver a ver. ¿Ella te dijo? Ella me dijo, cuando yo fui al hospital, ella no estaba segura que me iba a volver a ver. Es que eso es tan difícil. Porque yo la llamaba del hospital diciéndole que no quería, que se alejara de mí, que me dejara, porque yo iba a buscar la manera de hacerlo. Hola, bienvenida a este canal de Keila M. Vázquez, este canal donde compartimos historias de cómo superar la depresión, cómo superar la ansiedad, cómo Dios puede ayudarte a llegar a esas áreas de tu vida que tú piensas que nunca vas a poder sanar. Hoy tenemos el privilegio y el honor de estar con una persona que va a compartir un testimonio, de esos testimonios que tú dices, Dios mío, solamente tú puedes hacer algo así en la vida de una persona. Y es un testimonio que al final de este episodio, quizás nos vamos a 2 episodios, de esas historias que sanan, que te dan esperanza, que van a aumentar tu fe, que si tú pensabas que era el final, que si tienes dificultades y pensaste que hasta ahí vas a llegar, te invito a que te quedes en todo lo que vamos a estar hablando hoy hasta el final, porque estoy segura que va a bendecir tu vida. Y después que escuches el testimonio que vamos a estar hablando hoy, yo sé que vas a mirar a Dios con esas nuevas fuerzas y vas a tener esa fe que necesitas para que tu vida cambie y tu vida sea otra. Hoy vamos a presentar a quien va a estar conmigo hoy. Hoy tenemos a Roberto Carlos. Bienvenido con nosotros. Gracias por tenerme aquí. Aplauso para Roberto. No, muchas gracias, porque es de valientes querer contar la historia de cómo Dios puede cambiar la situación, la historia. Tú a lo mejor pensabas de que así te iba a tocar a vivir toda la vida, y de momento, cuando ya uno dice no puedo más, ahí es que Dios te muestra todo lo que Él puede hacer contigo. Y para mí es un honor compartir esto, y voy a tratar de no llorar, porque nada más aquí presentándote me da unos sentimientos, porque pude ver un poquito de tu antes y estoy ahora acabando de ver tu después, y para mí no hay nada más lindo que tener esa experiencia con Dios. Entonces hoy quiero que compartas con nosotros esa historia para que la gente pueda ser bendecida y tener esa esperanza, y esa esperanza vuelva a renacer en ellos, esa fe vuelva a revivir en ellos. Entonces quisiera hablar un poquito, podemos comenzar con tu niñez, hablarnos un poquito de ti, de cómo fue esa niñez, cómo ha recurrido tu vida a pasar de los años, y podemos empezar por ahí vamos contando cómo Dios está obrando contigo. Pues claro, sí, pues entonces yo me crié en Puerto Rico, y estábamos en lo católico, y yo hice la primera comunión y todo eso, pero después mis padres se dieron cuenta de que yo era bien bueno jugando el deporte de pelota. Y ahí fue que prácticamente nos quitamos de la iglesia, porque el jugar de ese deporte requería todo el tiempo la práctica y los juegos. Y de ahí fue que yo prácticamente, completamente me despegué de Dios, y seguí hasta adulto, y
no iba a la iglesia y no había nada de eso y yo no creía en nada, no tenía fe ni nada porque yo estaba viendo mi vida a mi manera. A tu manera, wow. A mi manera. Y qué cosa, ¿verdad? Porque así como tú dices que tú eras la vida de muchas personas, que aunque saben que existe un Dios, pero es como que hasta ahora yo he podido hacerlo solo y yo voy a continuar así de esta manera. Pero entonces, yo quiero que tú me hables un poquito de cómo fue, cuándo fue, en qué momento de tu vida, ¿verdad? Puede ser la etapa de juventud, de tu niñez. ¿Qué cosas abrieron puertas a la depresión o a ese inicio de la depresión, ¿verdad? Porque fue lo más que te atacó a tu vida, esos pensamientos negativos. ¿Dónde fue que, si tú miras atrás, tú dices, ok, ahora me acuerdo que este fue el momento donde yo creo que empezó todo? La primera vez, yo te puedo decir, la primera vez que yo experimenté la depresión y ataques de pánico fue cuando por mi propia culpa metí las patas, como dicen los boricuas, y perdí mi retiro. O sea, no me pude retirar del ejército. Me quedaban solamente 6 meses y lo perdí todo. ¿Cuántos años tuviste? ¿Cuántos 19 años y 6 meses. 19, o sea, empezaste jovencito, sí. 19 años. Yo entré a los 21 y me salí a los 41. Y te podías retirar. Quería retirarme, pero hice unas cositas por mi culpa, perdí el retiro y ahí fue que yo experimenté los ataques de pánico y la depresión, que era como que esa nube encima de uno que te dice que tú no sirves, que todo se va a acabar, un dolor, sudado, todas esas cosas. Sí, que es como que tú tenías tu vida ya vista, prevista. Esto es lo que voy a hacer, así que voy a hacer. Y de momento, eso que tú pensabas que iba a hacer, ya. O sea, no, ya no es. Exactamente. O sea, me imagino que tú dices ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan B? Exactamente. Y todavía a este punto no recurrías a Dios, Roberto. Todavía a este punto tú seguías como no recurrías a Dios. No. Todo seguía igual. Todo, yo pensé que como como sentía que no existía, pues yo nunca pensé en él y ahora debería haberlo hecho antes. Pero seguí tratando de luchar a mi manera. A tu manera. Que todavía es que yo pienso que eso le pasa a muchas personas. Si tú me estás viendo hoy y te puedes relacionar con el testimonio de Roberto, a veces hay un dicho que dice que uno no aprende por cabeza ajena. O sea, que eso de que te dicen no, que tienes que hacer esto para evitar ciertas cosas, a veces yo pienso que a veces uno no, el primer golpe avisa, el segundo como que te va despertando y ya el tercero tú dices como que no, ya o hago algo o no sé para dónde mi vida va a coger. Entonces, descríbeme, cuando tú dices que empezaron estos ataques de pánico porque tu futuro estaba en juego, no sabías qué ibas a hacer, has trabajado por 19 años en algo que te gustaba aparentemente, porque si estuviste mucho tiempo, y ver cómo todo eso de momento desaparece y empiezas a sentir depresión, ¿cómo tú me puedes a mí describir qué era lo que tú sentías? Porque ahora le podemos decir depresión, porque pues has escuchado y has tenido más información. En aquel entonces. Yo te puedo decir que yo tuve depresión como de 2 maneras. Cuando yo perdí el retiro mío, fue unos ataques de pánico, sudaba, un nerviosismo, esa presión, pero no fue igual a la depresión que llegó a Florida, que fue cuando yo vine aquí a esta casa. Eso fue otro nivel. Ahí ya te estaba atacando demasiado. Sí, ahí fue entre el dinero, la vida que yo estaba viviendo del trabajo, mi mamá orando por mí. Ahí fue, esa nube me atacó y ahí yo parecía un zombie. Yo caminaba y yo estaba perdido. Perdido completamente, no veía futuro y ahí fue que empezó, y con mis condiciones del ejército, que después me dijeron que yo tenía esquizofrenia y todas esas cosas. ¿En el ejército? En el ejército. Yo no sé si fue que ahí, que como le queramos decir, Satanás o el diablo, empezó a tirarme y empecé a escuchar su voz diciéndome prácticamente que él entendía el dolor que estaba pasando, pero que no iba a haber arreglo. El único arreglo que era que si me quitaba la vida, pues todo se acababa y que iba a conocer a Dios.
Pero algo dentro de mí decía como que no lo esto no es normal. Esto no me Eso no cuadra. está bien. ¿Entiendes? O sea, es que eso que tú dices, que te sentías como zombie ahí. O sea, yo he contado muchas veces en este episodio, no en este episodio, en este podcast como tal, de ese mismo síntoma que cuando tú estás en depresión, dime si es verdad, uno empieza poco a poco, ¿verdad? Como que empieza un golpe, otro golpe, y de momento pues tú estás triste, pero pues tratas como que de lidiar con la situación, pero cuando ya se te sale de tus manos y ya esa tristeza no es de un día, de 2 días, ya es tu pan de día, de todos los días. O sea, eso es lo que tú comes, lo que tú cenas, lo que tú sientes todo el tiempo. Y ese sentimiento de zombie, eso es algo muy real. Si tú me estás escuchando hoy y tú sientes eso mismo que Roberto está compartiendo, por favor no te vayas porque tienes que escuchar lo que vamos a hablar porque de esto sí se puede salir. Entonces te pregunto, esos pensamientos de, ¿verdad? De que esa voz que te decía que era mejor si lo terminabas todo para que conocieras a Dios, ¿verdad? Porque eso es un engaño, o sea, eso es literal una mentira, ¿verdad? De Satanás. ¿Te pasó una vez o te pasó varias veces esos pensamientos de que tienes que... Me pasó varias veces. Varias veces. Yo estaba hasta buscando la manera de cómo hacerlo. O sea, que llegaste ya a buscar información. Estaba buscando el schedule de los trenes que pasan por casa para brincar al frente de un tren. Porque yo veía los cuchillos. Cuando yo dormía, yo veía las siluetas. Y eran las siluetas como de pistola, de arma, de cuchillo, de carabela, todas esas cosas. Pero yo tenía miedo al dolor y no decía cómo lo hago. La manera que yo pensaba era brincar al frente de un tren. Wow. Era lo más fácil para mí. Porque cuando me agajaba yo me levantaba y era una cosa del más allá. Porque era como, cuando yo me levantaba, yo tenía como 15 o 20 minutos que estaba libre. Que te sentías bien. Que me agarraba esa nube. Wow. La última vez que fui, me levanto, me visto rápido, quiero ir al gimnasio a tratar de yo vencerlo. Y no le digo nada a Dios, no le pido nada. De camino al gimnasio. A este punto todavía. Ajá. Y de camino al gimnasio, la nube me atacó en el carro. Yo empiezo a temblar porque ya yo sé lo que es y no pude ir al gimnasio. Y tuve que virar. Y levanté a mi esposa a decirle que me diera lo que yo me estaba dando, que era la Xanax, que era la pastilla que me ponía porque que prácticamente te dormía. Sí, me dormía. Prácticamente me controlaba. Ajá. Porque era un ataque de ansiedad y era que no veía solución. Dios mío. No había solución. En esa nube, cuando esa nube te agarra, no hay solución. Entonces ahí fue que, por eso es que el diablo te dice eso, para que tú te quites, para que te des la vida, porque esa es la solución. Para que sientas alivio, exacto. Exacto, ese era el alivio, pero no era así. No es así. No. Y ahora que tú dices tu esposa, ¿cómo la depresión? Porque cuando uno vive solo, cuando uno está solo, pues uno lidia con familiares y qué sé yo, pero lo que la gente tiene que entender es que la depresión no te afecta solamente a ti. La depresión afecta a toda la gente que está alrededor, porque la gente que está mirándote lo que tú estás pasando, que te ama, también sufre, aunque ellos no saben lo que tengan depresión. En mi caso, cuando pues mami estaba en la depresión, yo me sentía impotente, que yo no podía ayudarla. Entonces afecta a todo el mundo, afecta a nosotros, por lo menos la relación de madre e hija nos afectó muchísimo. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo tú piensas que la depresión afectó o tuvo un impacto con tu familia más cercana, con tu esposa? ¿Qué tú piensas afectó en algo? Sí, claro, afecta a todo el mundo que está alrededor tuyo. La esposa mía estaba grave, ella no veía esperanza, mi mamá también estaba grave y eso me llevó a la última vez que fui al hospital. Me tuve que, el término que se dice Baker Act, Ajá. que es cuando porque yo me levantaba y ese día yo veía los cuchillos y lo quería hacer hasta que el amigo mío me llama y me dice, Roberto, vete ahora mismo al hospital, vete, antes que eso te ataque, ve al hospital. Y tuve que ir al hospital y ahí fue que la primera vez, después que Hannah me dice, mi esposa, que ella pensó que iba a ser la primera vez que no me iba a volver a ver. ¿Ella te dijo? Ella me dijo, cuando yo fui al hospital, ella no estaba segura que me iba a volver a ver. Es que eso es tan difícil. Porque yo la llamaba del hospital diciéndole que no quería, que se alejara de mí, que me dejara porque yo iba a buscar la manera de hacerlo. Porque estaba hasta ahí, no me soltaba y no me soltaba.
Qué difícil, porque te nubla, ¿verdad? Yo pienso que esos pensamientos te nublan, no importa. Hay gente que dice, no, pero es que tú tienes esto, tú tienes lo otro, tienes una casa, tienes esto, tienes, pero no importa lo que tú tengas, cuando es una batalla mental, no hay nada material que tú puedas mirar y decir, esto me va a dar motivación a salir. Exacto. O a lo mejor te puede dar motivación por un tiempito corto y vuelve otra vez, el mismo círculo, hasta que cada vez que vira, eso yo pienso que es peor. ¿Cuál fue el punto? Ahí mismo cuando estabas en el hospital, ¿tú piensas que ese fue el punto más bajo que que te llevó a la depresión? Fue lo más bajo porque yo lo quería hacer, le decía a mi esposa que saliera de mí y ahí fue que no pude más porque yo sentía que necesitaba una ayuda y no podía hacerlo yo solo. Y ahí fue que yo me acuesto en la cama del hospital, miro hacia arriba el techo y digo, Dios, si en verdad existes, si en verdad tú estás allá arriba, sácame. Y te prometo que te serviré, haré lo que sea poco a poco, dejaré las cosas que tengo que dejar. Y literalmente 5 minutos después me sacaron. 5 minutos después. 5 minutos después. Vino una psicóloga. Era puertorriqueña. Yo acababa de ver la psicóloga mía, que era americana, me dio los medicamentos, porque ellos te mantienen con el medicamento, y ella se fue, y viene ella. Y ella yo la veo que tiene los ojos aguados. Y ella me dice, ¿quién es? Y yo rápido pensé, ¿pero por qué? Si ya vino la psiquiatra. Y ella me dijo, no, es que yo quería verte. Y me dijo, llorando, ella casi llorando, me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije todo lo que me pasaba. Tuvimos una conversación y ella me subió el medicamento. Entonces ella se fue. Y ahí yo me quedo pensando, ¿pero por qué ella tiene los ojos aguados si ella es una profesional? Se supone que está acostumbrada a ver estas cosas. A esto. Y cuando yo me quedé con eso, ella se va y yo rápido la sigo. Entonces ella se va por la puerta y empiezo a caminar como zombie. Y ahí la muchacha, la otra enfermera, toca la puerta del cristal y me dice en inglés, Roberto. Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿estás listo para salir de aquí? Y ahí yo empecé a llorar. Y ella me dice, y yo le digo, ¿en serio? Y ella me dice, sí. Son las 1 de la tarde, llama a tu esposa, a las 3 de la tarde te vamos a sacar. Ya tú no perteneces aquí. Ya tú no perteneces aquí. Wow, yo pienso que eso más que ella vino de Dios. Tú no perteneces aquí. Sí, porque ella no estaba asignada a mí. Ya yo acabo de ver mi psiquiatra hace como unos 10 minutos y ella viene por su cuenta. Roberto, ¿en algún momento tú pensaste, me lo has mencionado varias veces, pero tú te puedes acordar de un momento que tú dijiste que perdiste las esperanzas después de haber intentado mejorarte? Porque ese Baker Act es algo voluntario, ¿verdad? Es que cuando yo llegué ahí, que yo pensé que yo estaba mal y yo vi lo que estaba ahí, eso me dio un poco de esperanza, porque allá habían personas que estaban peores que yo. Wow. Había una muchacha que se decían gritando, gente vomitando, gente peleando, llegaban los policías y sacaban. Llegó un muchacho que tenía la cabeza afeitada como la mitad, como si se lo hubiese pasado él mismo. Estuvo 1 hora y ese muchacho me miraba con una mirada cínica. Tenebrosa. Que a mí me dio tanto miedo que yo caminando, rodeando, y lo que hacía fue que miré para abajo y no lo pude mirar más porque me dio miedo. Y él duró ahí como 2 horas. Vinieron unos policías, la sacaron. Y ahí es que traen una señora que de hecho se parece a mi mamá. Y cuando ella me hablamos y ella me dice, yo le pregunto, ¿por qué tú estás aquí? Que ella me dice que no sabe pagar los biles y se quiere quitar la vida. Y yo me quedé, ¿cómo va a ser? No puedes hacer esto. Yo le di todas las cosas, le dije, puedes vender la casa. Y después cuando hablé con ella, me fui y yo decía, ¿pero por qué yo le estoy diciendo esto si yo me quiero quitar la vida yo mismo también? Wow, es como que... Sí. Y ¿Cómo ahora, te sentiste después de haber hablado con ella? Sí. Cuando nos despedimos, ella se mete en su cuarto y cuando yo camino otra vez y vuelvo a pasar por donde ella, la miro, ella está en la cama acostada con la Biblia. Ay, Dios mirando mío. Arriba, y cuando me mira me hace así. Ahora que yo salgo, yo pienso que veo como Dios nos mueve. Sí. Yo creo que yo fui allí
para decirle esa conversación a esa señora y quizás le salvé la vida. Y para mejorarte a ti, porque si te das cuenta con lo que tú acabas de decir, que cuando tú entraste a ese lugar y viste gente peor que tú, eso tú dices, no, para que tú veas cómo Satanás te ataca en lo más mínimo. Ella tenía un problema de biles. Sí. ¿Cuánta gente tiene problemas de biles, especialmente en Estados Unidos, que con más del 75% de la ciudadanía aquí está en la pobreza, o sea, viviendo de cheque en cheque? Y esa señora está ahí por esos motivos. Y tú pudiste darle un consejo y eso a ti te alimentó tu fe, tu esperanza, porque yo siempre he dicho aquí que nosotros estamos hechos para servir. Dios nos creó con un propósito. Y tu propósito siempre, siempre, siempre está pegado de bendecir a otro. Siempre tu propósito va de la mano con bendecir a otra persona, porque eso a ti te da vida. Y tú viste un cambio en ti cuando hiciste eso, cuando tú le diste esa ayuda a la persona. Cuando yo vi los problemas de las otras personas, había una muchacha que estaba allí porque el esposo la quería matar. Quería matar los nenes. Ella tenía que hacer todo lo que él hiciera o si no le iba a matar. Cuando yo vi eso, yo dije, diablo, los problemas de las personas aquí son más grandes. El problema que yo tenía se pareció. Es como si now es una inconveniencia, no es un problema. Wow. Estos sí tienen problemas, tú no. Wow. Y ahí fue que yo poco a poco empecé. Entonces podemos decir que ayudar a las personas es un paso o puede ser una herramienta bien necesaria para tu sanidad. Dios mío, ustedes escucharon eso. Que ayudar a las demás personas, aunque tú estés pasando por problemas, no espere que tú te sientas bien. Sigue ayudando a las demás personas porque eso es como medicina a tu esperanza, medicina a tu fe. Yo pienso que esto es un buen momento para pausar. Y yo creo que voy a despedir aquí, pero vamos a ir al segundo episodio porque yo necesito que la gente sepa qué cosas atribuyeron a que hoy tú puedas estar aquí sentado conmigo hablando de este testimonio y que te ves muy bien y que le digas a las personas cómo Dios está obrando a tu vida. Yo pienso que eso lo vamos a dejar para el episodio número 2, así que los espero en el próximo episodio para seguir esta historia con Roberto para que tu vida sea bendecida. Puedes obtener hoy tu copia de tu jornada fuera de la depresión, ahora disponible en inglés y en español en Amazon y en el website keilamvasquez.org.